Chicos, ¿cómo están? Chicos y chicas, tal cual comentamos, voy a subir en esta sesión el apartado de coordinación en fútbol. Bien. Nosotros, como veníamos hablando, FIFA propone 5 cualidades físicas, ¿cierto? Ya pasamos fuerza, resistencia y sus aplicaciones prácticas, y hoy nos vamos a encontrar con el módulo correspondiente a coordinación aplicada al fútbol. La coordinación es una cualidad física que ha alcanzado un gran desarrollo, sobre todo en la fase o en las edades más tempranas. Si ustedes pueden observar aquí en los recuadros que se pronuncian con un color más azul, es cuando la coordinación cobra mayor importancia. Pero cuando se subraya en mayor medida, es en la fase de los 8 a los 11 años. Es en esa fase cuando el organismo del niño está más perceptivo para asimilar todos los componentes de la coordinación que mencionaremos en esta misma clase. La coordinación nos permite a nosotros adaptarnos a las situaciones que son automáticas o a las situaciones que son desconocidas. En este caso, la coordinación nos permite realizar acciones previsibles, acciones que ya conocemos, o acciones que no conocemos. Por ejemplo, un drill en una escalera coordinativa es una acción que yo ya la estoy visualizando y me permite a mí coordinar en el espacio y el tiempo el skipping o el taloneo o el ejercicio que quiero realizar. Por otra parte, una situación imprevisible, por ejemplo, cuando voy en duelo defensivo y un jugador me hace un enganche, me quiebra la cadera, y yo, al poner el pie de apoyo y salir hacia el otro lado, y cuando me quiebra la cadera salgo hacia el otro lado, esa situación imprevisible me permite a mí, a través de la coordinación, hacer un pie de apoyo ante la situación y salir hacia la marca. Entonces, la coordinación es una aptitud psicomotriz que nos permite a nosotros adaptarnos al entorno, tanto para acciones que ya conocemos o acciones que son imprevisibles. Y los autores de la educación física, de la iniciación al fútbol, señalan de que es sumamente importante la coordinación, porque la coordinación es la base de la técnica. Y la técnica tiene que ver todo lo que es relacionarme con el balón, ¿cierto? Entonces la coordinación y la técnica van de la mano para desarrollar estos aspectos en el fútbol. Los objetivos de la coordinación en el fútbol pueden ser diversos, pero nosotros los vamos a resumir en estos. En primera instancia, fomentar el control y la regulación del cuerpo en relación al contexto deportivo, en este caso situaciones de fútbol. En el segundo apartado, enriquecer el repertorio motriz, es decir, tener más herramientas para mover mi cuerpo. Claramente los deportistas que son más coordinados van a tener más herramientas para resolver. El ejemplo anterior podemos utilizar cuando vas a un duelo defensivo y el jugador hace un regate, te cambia la dirección, y en fracciones de segundos tengo que poner el pie de apoyo y salir en otra dirección. Eso es una acción de coordinación, ¿cierto? Porque tuve que poner un pie de apoyo, girar mi cuerpo y salir. Y el punto 3, un poco tomándose el punto 2, adaptarse rápidamente a situaciones imprevisibles, ¿cierto? Situaciones que no puedo controlar. Veamos distintos ejemplos. Por ejemplo, de seguro ustedes se recuerdan de esta situación, Mundial del 98, se recuerdan porque lo vieron, lo han visto en la historia de nuestro fútbol, ¿cierto? Yo tenía 10 años para este partido. Chile-Inglaterra, José Luis Sierra, un pase largo, ¿cierto?, a Marcelo Salas, y luego de ver el gol podemos hacer un análisis un poquito más técnico, ¿cierto? El video no acompaña mucho la calidad, pero estoy seguro que igual lo podemos analizar. Fíjense bien, control derecho, disculpen, control izquierdo, gol izquierdo. Aquí se ve un poco más claro. Nuevamente lo vamos a poner. Fíjense, Clarence Acuña se apoya con José Luis Sierra. José Luis Sierra controla, un toque más y pase largo. Vamos a analizar la coordinación de Marcelo Salas, cómo él se relaciona en el espacio, ¿cierto? Sprinta 30 metros para coordinar su sprint con la llegada del balón y frenar un poco, desacelerar,
para encontrarse con el balón, controlarlo con un perfil y darle nuevamente con el mismo perfil. Eso es una situación muy coordinada y es una situación de fútbol. Una situación automática o imprevisible, dependiendo de cómo lo quieran observar ustedes. En base a mi criterio, una situación imprevisible que no puedes controlar, una situación nueva. Vas corriendo con un rival que te va siguiendo, tienes que eludirlo, correr, controlar perfilado y finalizar. Coordinación. No necesariamente la coordinación siempre va a ser una escalera de coordinación, que habitualmente pensamos de que la escalera de coordinación es trabajar simplemente coordinación. Sí, es un recurso, pero estas situaciones de pases largos o recepción pecho, recepción muslo y golpear son situaciones de coordinación de fútbol. Por lo tanto, ya sabemos que nuestros trabajos pueden ir orientados a esto. Controló izquierda, finalizó izquierda. Es decir, coordinó la carrera con el rival, con el control orientado y con la finalización. Una situación que expresa prácticamente lo que es una coordinación en fútbol. Otros ejemplos, en edades tempranas, escalera coordinación, relación con el balón. Estas situaciones, al parecer, son situaciones automáticas, porque esta niña seguramente tuvo que aprender este circuito. Ya sabía de que tiene que hacer la escalera de coordinación, tiene que eludir esos conos, ¿cierto? Versus el gol de Marcelo Sala, que es una situación imprevisible, una situación de toma de decisión. Por lo tanto, la coordinación nos va a ayudar tanto para situaciones automáticas en este caso o situaciones imprevisibles. Y aquí también tenemos otro ejemplo de un pequeño niño, ¿cierto? Trabajando la coordinación automática. Distintas frecuencias de movimiento, con ritmo, equilibrio, balance, tiempo de ejecución, ¿cierto? Situaciones de coordinación automática. ¿Cómo voy a combinar la coordinación automática con la coordinación imprevisible, con situaciones que no puedo controlar? Ambas situaciones, en complemento a ambas, va a entregar buenas herramientas a mi joven en formación. En la coordinación tiene elementos o subapartados. La coordinación puede tener un énfasis en la orientación, en el ritmo, en la diferenciación, en la reacción o el equilibrio. Son subapartados de la coordinación. Todos estos componentes vienen a formar la coordinación, con un acento más en reacción, con un acento más en orientación, en fin. La orientación es la noción de mi cuerpo en relación al tiempo y al espacio. Es decir, como la situación de Marcelo Salas, él mientras iba corriendo fue calculando la distancia que tenía del balón y el tiempo que tenía para ejecutar. Ese trabajo o ese gol es una situación de coordinación, acento en orientación. ¿Se entiende? Bien, sigamos. Ritmo. Movimiento con un determinado tiempo y variedad de ritmos. O sea, parecerá ser que la coordinación con ritmo parecerá ser esa niña o ese niño que se mete en la calera de coordinación, ¿cierto? Porque en cierto rango de tiempo ejecutó tantas contracciones o tantos skipping y taloneo. La diferenciación es un apartado también de la coordinación y tiene que ver cómo se coordinan nuestros músculos para ejecutar. De seguro ustedes en anatomía conocieron la musculatura agonista y la antagonista. Es decir, para que un músculo actúe, otro músculo tiene que inhibirse para que ese músculo actúe. La diferenciación apunta a eso, de cómo ciertos factores neuromusculares facilitan la acción motriz y cómo cierta musculatura se inhibe para que esos músculos funcionen, es decir, un equilibrio, una diferenciación de ambas partes. La reacción, la coordinación con acento en la reacción es una situación de toma de decisión ante un estímulo. Existe un estímulo externo y luego viene una toma de decisión. ¿Ok? Por ejemplo, cuando José Luis Sierra va a dar ese pase largo, ya cuando José Luis Sierra miró hacia abajo, Marcelo Sarra estaba corriendo. Vale decir que tuvo una coordinación en relación a la reacción. Vio una señal externa, en este caso que José Luis Sierra iba a echar a correr el balón para un pase largo y ya Marcelo Sarra estaba corriendo. O por ejemplo, un defensa central ve de que el defensa central del otro equipo levantó la cabeza, miró al puntero, echó a correr a andar la pelota para dar un golpe largo y el defensa central que tú estás mirando ya se perfiló para girar y correr hacia atrás. Eso es una coordinación en relación a la reacción. Y el equilibrio es la capacidad de mantener una posición estable ante un gesto deportivo. Por ejemplo, correr
es equilibrio, porque estoy movilizando mi cuerpo sin caerme. O cuando controlo un balón y estoy parado y controlo un balón a un pie, también esa es una situación de equilibrio. Entonces la coordinación también puede tener un acento en el equilibrio. Ustedes pueden pensar múltiples formas para trabajar la coordinación, pero con acento en los distintos componentes. ¿Okay? Aquí tenemos distintos ejemplos de diferenciación, equilibrio, diferenciación. Esto se los voy a dejar para que ustedes lo puedan leer tranquilamente. ¿Okay? Distintas formas de trabajar la coordinación en sus distintos componentes, en situaciones de fútbol. En cuanto a la metodología del entrenamiento de la coordinación, tenemos que entender los periodos en el cual se encuentran nuestros jóvenes deportistas o jóvenes futbolistas. Dijimos que entre los 8 a los 12 años hay una mayor importancia. ¿Por qué? Porque el organismo se encuentra en fases sensibles. La fase sensible para la coordinación entre los 8 y los 12. Luego en la fase de crecimiento también, que es entre los 16, 18 años, o en algunos casos un poquito antes, cuando nosotros hablamos de que los chicos tienen este fenómeno natural que es la pubertad, y en la pubertad dijimos que hay un crecimiento exponencial de los segmentos corporales, por lo tanto existe un desequilibrio de la coordinación. Entonces es sumamente importante seguir con la línea de trabajo de la coordinación posterior a los 12 años, porque mi organismo sufre un crecimiento, ¿cierto? O vivencia, mejor dicho, un crecimiento, y ese crecimiento puede mermar mi coordinación. Así que hay que mantenerla para que ese crecimiento no merme esos aspectos coordinativos relacionados a la técnica. Y ya luego en la fase de especialización, posterior a los 18 años, es sumamente importante ajustar estas habilidades coordinativas para buscar la perfección del gesto técnico. Como les comentaba, ¿cómo se puede entrenar esta coordinación? En situaciones reales de fútbol, donde se va a dar la coordinación imprevisible, o en situaciones automáticas o de forma analítica, a través de una escalera de coordinación, técnicas de carrera, trabajos analíticos con el balón, con una toma de decisión un poquito más reducida, pero favoreciendo la repetición continua del gesto deportivo, que va a incidir en la coordinación en la relación del tiempo, el espacio y el balón. Y la organización puede ser en estaciones de coordinación con balón o circuitos que involucren no el balón, pero sí que involucren distintos instrumentos para mejorar la movilidad de mi cuerpo. Por ejemplo, distintos drills de cambios de dirección, de técnica de carrera, de fases de skipping, de fases de amplitud de la carrera, en fin. Las habilidades técnicas, nosotros dijimos que tiene una relación directa con las habilidades coordinativas. Cada relación del deportista con el balón, podríamos decir que es una habilidad técnica. Y para ejecutar de manera eficiente y eficaz se necesita de la coordinación. Para el desarrollo de las habilidades técnicas existen muchos componentes que van a incidir en el desarrollo de mi relación con el balón. Las capacidades sensoperceptivas, los esquemas motrices de base, las capacidades coordinativas, las capacidades físicas, la técnica analítica, como les comentaba, la técnica situacional, técnica automática o técnica imprevisible, y entender de que el fútbol es un deporte de situaciones. Por lo tanto, eso es lo que va a cobrar mayor importancia. La técnica analítica va a ser un complemento. Nosotros nos vamos a centrar en las habilidades técnicas, pero fundamentalmente en los tres primeros componentes: las capacidades sensoperceptivas, en los esquemas motores de base y en las capacidades coordinativas, ¿ya? Porque estos subapartados tienen directa relación con la técnica y la coordinación. En cuanto a los esquemas motores de base, nosotros podríamos decir de que son formas globales de movimiento, es decir, desde que nosotros nacemos, nos estamos expresando por medio del movimiento. Y esos esquemas motores de base son las formas generales que nosotros tenemos de movernos. Existen los patrones de movimiento en relación a la locomoción, que tiene que ver con todo lo que es trasladarme, de manipulación, que tiene que ver con todo lo que es tomar o dejar objetos, y los patrones de no locomoción, o dicho de otra forma, los patrones de equilibrio, que son todos los patrones que son estáticos y que favorecen el balance. Los esquemas motores de base son la base sustentable de las habilidades más específicas, es decir, si nosotros no vivenciamos el gatear, es muy difícil de que podamos vivenciar bien el correr, ¿okay?
Si nosotros no vivenciamos el patear de forma rudimentaria cuando fui bien pequeñito, a los 2, 3 años, después ese futbolista de seguro puede tener carencias si no vivenció estos esquemas motrices de base. Los esquemas motores de base también van a estar influenciados directamente con el desarrollo del sistema nervioso, que el sistema nervioso central inerva toda la musculatura, y a medida que se va desarrollando ese sistema nervioso va a inervar más musculatura. Por eso los niños cuando son bien pequeños, la motricidad fina no la tienen bien desarrollada, pero a medida que va desarrollando el sistema nervioso, ya ellos pueden tomar el lápiz, dibujar, colorear distintos contornos, en fin, hasta luego llegar a habilidades técnicas específicas de los deportes, en este caso el gol de Marcelo Sala, ¿cierto? Estos aspectos coordinativos y de patrones de movimiento van a responder directamente a elementos socioculturales. Existen culturas que favorecen estas experiencias motrices. Los países, habitualmente los países más desarrollados, favorecen continuamente la vida al aire libre, la actividad en parques, existe todo un aparataje deportivo que soporta esos estilos de vida, ¿cierto? Lamentablemente en Chile las jornadas laborales también restringen en cierta medida de que los padres puedan ir a parques a jugar con sus chicos, ¿cierto? Salen muy tarde de los trabajos y eso ya no hay luz para ir a jugar al parque. O, dicho de otra manera, también las grandes urbes quitan metros cuadrados de parques, de zonas de esparcimiento, entonces cada día es más escaso encontrar ese tipo de recintos para favorecer este tipo de relación motriz con el entorno. También el uso de los recursos tecnológicos que son muy favorables, en este caso nosotros ahora estamos teniendo una clase a distancia, yo me encuentro en fecha FIFA, pero de todas formas puedo grabar esta clase, enviársela a ustedes para que tengan esta cápsula de coordinación, y eso es un elemento que enriquece la educación. Pero el mal uso de la tecnología, es decir, mucho tiempo en los teléfonos, también nos quita tiempo de movilizarnos, nos quita tiempo de relacionarnos con el entorno desde la naturaleza de los patrones de movimiento. Es muy importante, como les comentaba anteriormente, de que estos patrones de movimiento se vivencian en etapas tempranas. El desarrollo motriz es una pirámide, por lo tanto, los primeros movimientos van a ser la base, ¿ok? Si hay una base inestable, es posible de que luego los gestos específicos sean inestables, ¿cierto? Los esquemas motores de base, los autores lo dividen en tres: en la motricidad gruesa, motricidad fundamental y la motricidad deportiva. Obviamente esto va en progresión a medida que el sistema nervioso central se va desarrollando. Y son clasificados, como les comentaba anteriormente, en tres tipos de patrones: patrones de locomoción, manipulación y patrones no locomotrices, o dicho de otra manera, patrones de equilibrio. Andar, correr, saltar, galopar, deslizarse, rodar, en fin, patrones de locomoción. Todo lo que sea trasladarme va a encasillarse en estos tipos de patrones. Todo lo que es manipular, recepcionar, golpear, lanzar, batear, atrapar, driblar, rodar, patrones de manipulación. Y todo lo que es no desplazarse, tales como balancearse, inclinarse, estirarse, doblarse, girar, en fin, son patrones de equilibrio. La combinación de estos patrones de movimiento y el desarrollo en etapas basales va a ser fundamental para desarrollar la coordinación en fútbol. No podemos hablar de coordinación en fútbol si los chicos no dominan estos patrones o estos esquemas motrices de base. Por lo tanto, esta es una arista fundamental para desarrollar las habilidades técnicas, los esquemas motores de base. La sumatoria de, por ejemplo, un patrón de locomoción con un patrón de manipulación, con un patrón no locomotriz, va a formar una habilidad técnica y en consecuencia un gesto deportivo. Por ejemplo, el sprint de Marcelo Salas, patrón de locomoción. La recepción y el golpe, patrón de manipulación. Y el pie de apoyo cuando golpea, patrón de equilibrio. Por lo tanto, ese gesto deportivo y esa habilidad motriz responde a la combinación de muchos esquemas motores de base. Ahora ustedes me pueden entender con mayor complejidad por qué es importante que el chico vivencie cada una de estas fases y por sobre todo en situaciones combinadas y en situaciones imprevisibles para
favorecer estos elementos del desarrollo en etapas tempranas. Como les comentaba, el proceso evolutivo es fundamental desarrollar los patrones de base para que después, el día de mañana, se consoliden como gestos técnicos y habilidades técnicas, como les comentaba anteriormente. Por ejemplo, el caminar está estrechamente relacionado con el conducir un balón, pero vamos a la génesis de lo que es trasladarse o caminar. Patear, andar, caminar, marchar, correr, conducir un balón. Existe este paso metodológico humano. Por lo tanto, nosotros que somos los especialistas en este deporte, como el fútbol, sabemos de que conducir es una habilidad técnica que se da continuamente en el fútbol, y es lo más parecido a lo que es correr. Por lo tanto, trabajar todos los patrones de locomoción desde su base, desde los movimientos más básicos a los movimientos más complejos, va a ser fundamental para desarrollar la coordinación en el fútbol. Luego, otra arista de las habilidades técnicas son las capacidades sensoperceptivas. Las capacidades sensoperceptivas son todos los sensores que están en nuestro cuerpo que nos conectan con el medio, con el entorno. ¿Okay? Estos órganos de los sentidos son los que permiten de que nosotros nos podamos comunicar con el medio ambiente. En este caso existen tres tipos de receptores. En primera instancia está el visual, que es el primero que interviene, en este caso los ojos. Luego está el táctil, que es todo mi tejido, ¿cierto? Para conectarme o tocar, ¿cierto? La piel, en este caso la epidermis, que tiene receptores que captan la rugosidad, lo liso, la temperatura, en fin. Y el acústico, que son los oídos que nos conectan con los distintos sonidos que hay. Recién ahora pasó un camión, ¿cierto? Un auto aquí en la calle. O si lo llevamos al fútbol, dámela, aquí estoy, juega de primera, te caen, en fin. Tratemos de pensar siempre ejemplos de fútbol. Los esteroceptores, dentro de estos receptores están los esteroceptores, que son los que me conectan con el medio ambiente, y están los propioceptores, que son los que me conectan con mi mismo medio. Es decir, los esteroceptores sería lo visual, lo acústico y lo táctil, y los propioceptores serían distintos receptores que se encuentran en mi musculatura, en mis tendones y en mis ligamentos, y me indican cómo se encuentran estos elementos en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, cuando han tenido un esguince de tobillo, ¿cierto? Que se estira más de la cuenta el ligamento del tobillo, ahí el propioceptor informa al sistema nervioso central de que el tobillo se salió de su forma natural de movimiento. Entonces, eso es un propioceptor. Comúnmente en el fútbol le llamamos, vamos a trabajar propiocepción, significa eso, claro, trabajar equilibrio, el tobillo, la rodilla, la cadera, que sepa dónde está en el tiempo y el espacio, y entregamos distintas perturbaciones para favorecer el balance. Y los esteroceptores, como les comentaba anteriormente, ojo, oído y tacto. Y luego, otra arista de la coordinación o de las habilidades técnicas son las capacidades coordinativas, que como les comentaba anteriormente, son capacidades que nos permiten a nosotros controlar el movimiento a través del sistema nervioso central y que nos permiten en distintas dimensiones organizar, ordenar, coordinar todos los parámetros de movimiento. En este caso, en una etapa inicial, movimiento. En una etapa de especialización, es decir, una fase mayor a los 12 años, ya estamos hablando de gestos deportivos o habilidades técnicas. Y se dividen en generales específicas, ¿cierto? Y estamos hablando de distintas formas de relacionarnos. Como les comentaba anteriormente, existen componentes de la coordinación: equilibrio, diferenciación, reacción, en fin. Como les comentaba anteriormente, los patrones motores son la base de cualquier base motriz o movimiento complejo o movimiento de gesto deportivo. Y estos tres ejes, tales como capacidades sensoperceptivas, esquemas motrices y habilidades coordinativas, estos tres componentes vienen a formar las habilidades técnicas. La coordinación cumple un rol fundamental para desarrollar estas habilidades y se desenvuelve en estos tres componentes, como les comentaba: capacidades sensoperceptivas, patrones de movimiento o motores primarios o patrones, como les comentaba, y habilidades coordinativas.
cómo estos tres ejes se relacionan, se comunican constantemente para desarrollar las habilidades técnicas. Las capacidades coordinativas son las responsables de organizar, controlar y direccionar el movimiento o la acción técnica, gesto deportivo, y las capacidades sensoperceptivas tienen como objetivo la recepción y la elaboración de una respuesta. Bien, chicos, esto viene a señalar o lo que tuvimos como cápsula, lo que es coordinación en el fútbol. Lo fundamental es entender de que la coordinación no es sencillamente una escalera para hacer drill, sino que la coordinación se da en cualquier situación de la vida. En este caso nosotros hablamos de fútbol, pero ahora, aunque ustedes no crean, yo estoy coordinando mi visión en la pantalla con el movimiento de mis manos. Cada situación responde a un evento de coordinación. Nosotros a efectos de metodología lo estudiamos con distintos componentes, ¿cierto? Dijimos que existían componentes con acentos en diferenciación, en reacción, en equilibrio, y que a su vez la coordinación respondía al desarrollo de las habilidades técnicas. Pero a su vez, las habilidades técnicas tenían tres componentes, no solo la coordinación, las capacidades sensoperceptivas, que son los órganos que me conectan con el entorno, y los esquemas motores de base, que son las formas generales de movernos, los patrones de movimiento, locomoción, manipulación y equilibrio. Cómo todos estos componentes vienen a formar la forma compleja de la coordinación, y nosotros le ponemos el apellido de fútbol. Pero cada situación que se da con el balón, con mis compañeros en el tiempo y el espacio, es el desarrollo de la coordinación en este tan lindo deporte. Chicos, esta fue la cápsula de coordinación, se las voy a subir y les voy a enviar la presentación. Que estén muy bien y nos estamos comunicando pronto.